Saludos, muy buenos días, señores. Aquí estamos en día martes 6 de junio, el segundo día de esta semana laboral, como todos los días, con muchas informaciones. Y hoy tenemos muchos temas donde vamos a tocar el punto crítico, temas de economía, dar seguimiento también a los temas que tienen que ver con las denuncias que no cesan de corrupción, profundizando también en algunos elementos, respuestas, contrarrespuestas, en medio de todo esto que nos mantiene en vilo. Así es que qué bueno que es martes y qué bueno que estamos hoy en compañía de nuestro querido Apolinar. Buenos días, Apolinar. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Ramón Emilio. Buenos días, Ramón Emilio. Nos reencontramos de nuevo aquí. Aquí estamos. Los temas están candentes. Esta es la semana quinta del punto crítico. Es la semana sexta, ¿no? Es la sexta. Bueno, pasa el tiempo. Así es, el tiempo pasa rápido, señores, pero más... Ivonne, al pan tuyo se le están agregando más hormigas. El pan mío. Ella se alarmó cuando empezábamos el programa, pero es que hay demasiadas cosas para este paisito. Sí, son muchas cosas para este paisito, pero tú escuchas cada cosa, la que escuchamos todos los días, irremediablemente, señores, además de un tema que vamos a tratar con Apolinar, porque siempre hay que aprovechar para esas miradas críticas en temas tan técnicos, ¿no?, y tan especializados como son los temas económicos. Hay temas de la cotidianidad, señores, que tenemos que ver, y bueno, el que está de moda ahora sigue siendo la Operación Medusa, y esa Operación Medusa que parece involucra más de uno y que tenía mucha razón Jan Alain cuando hablaba de los santos y cuando hablaba de los altares. De repente también... Creo que ahora me está entendiendo por qué estoy pidiendo el pacto con Jan Alain. El pacto Ella se resiste. No, pero yo creo que sí, que Jan Alain debería hacerlo. Pero bueno, son esperanzas, aquí se envuelven muchas cosas y sobre todo muchos intereses. Hoy vemos elementos interesantes de algo por lo que se andaba un poco por las ramas. Por lo menos nosotros desde el rigor periodístico no nos aventuramos a veces a mencionar nombres a menos que tengamos las documentaciones necesarias. Sí, hay que ser cuidadoso con eso. Pero a través de las redes sociales se dice cualquier cosa, a veces sin criterio, a veces sobre la especulación, permeada por el morbo, pero siempre hay que hacer caso porque cuando la gente habla algo bien y se mencionaba un nombre y traían, ya lo podemos decir, y hablamos del caso de Lisandro Macarrulla, que ayer en una declaración pública decía muchas cosas. Fue la primera aparición públicamente respecto a todo lo que se ha estado diciendo y su posible vínculo con la Operación Medusa, con algunos de los módulos de los que tenían que ver precisamente con el tema de la Nueva Victoria. Y entonces hablaba, ustedes lo vieron, hoy es la información principal, sobre todo destacada en los diarios impresos, y ahí destacaba el señor ministro de la presidencia, que es el tercero al mando. Después del presidente, vicepresidente, la persona con más poder es correcto. Es el ministro de la presidencia. Entonces habla de cómo se quiere hacer daño a él, su familia, y agregaba un elemento que es el componente político del que nosotros ayer decíamos, en todas estas denuncias, tú no ves que desde la oposición, claro, bastante pulverizada y ocupada y apresurada en procurar recomponerse, pero no se esgrime persecución política tan llevada y tan traída en tiempos, por ejemplo, cuando el caso Jorge Blanco y otros posteriores, ¿no?, que decían es persecución política y demás. En este caso no ha sido así. Lo que se ha hablado es de seguir el debido proceso y cuantas cosas, por lo menos del litoral PLDista, y yo digo que eso lo hacía un poco vulnerable porque es una manera de que, sabiendo que mucha gente, que todavía no están todos los que son, como decía en su momento Jan Alain, bueno, pues era una forma un poco de ir ablandando las cosas. Aquí Macarrulla habló del elemento político. A mí me parece que de lo que se está vinculando, si irregular o no, eso no lo sabemos, ¿no? Porque el hecho de que, como él bien dice, las empresas, nuestro trabajo, mi familia, la tradición, necesariamente, aunque ese caso es bastante cuestionado, el de Medusa, necesariamente no tiene que haber sido irregular su incorporación al mismo. Eso lo determinarán las autoridades en medio de las investigaciones, y para eso la propia Milagros Ortiz Bosch fue y se reunió con Miriam Germán. Sin embargo, a mí me parece que eso, que fue una actividad puramente privada, cuando habla de
daño al gobierno, del que él es parte, pero también es empresario, y aquella actividad fue puramente empresarial y privada. Ahora yo creo que vincular al gobierno y posibles daños políticos y a una gestión que diferente de otros tiempos está atacando de manera frontal los casos de corrupción, es como arrastrar a ese mismo gobierno, al presidente, a que tengan que defenderlo en caso de que, claro, vamos a ver, haya irregularidades en todo esto. Entonces, siento yo que un poco lo trae por los pelos algo que no tiene nada que ver con esa actividad, que fue privada y fue de sus empresas y fue de él entonces y en otro gobierno. Es correcto. ¿No? Digo yo, no sé. Mira, pero bueno, ahí lo dejo. Mira, Ivonne, Apolinar, aquí hay un tuit que publicó doña Milagro en ocasión a lo que dijo Ramón Alburquerque. Y doña Milagro dijo lo siguiente: en ese entonces, es decir, refiriéndose a cuando ella fue a hablar con el señor Macarrulla, en ese entonces ya estaban en curso las investigaciones que hoy se hicieron públicas por el órgano llamado constitucionalmente a realizarlas, por lo que trascendía los límites de la DGI, esa es la Dirección General de Impuestos Internos. DGI, DGI, eso es Dirección General de Ética y Transparencia, lo que dirige doña Milagro. Sí, correcto, que dirige. Es decir, que doña Milagro dice en este tuit, respondiéndole a Ramón, que eso está en manos de la Procuraduría General de la República, que es el órgano constitucionalmente llamado a decir si hay delitos, si no hay delitos, si hay irregularidades o no. Entonces, el gobierno se ha dejado arrastrar, o se metió el gobierno en un proceso que no debía meterse, porque el presidente de la República ha hablado desde que se juramentó de una justicia independiente. Y si la jefa de ética en ese tuit de ella dice que eso está en el órgano constitucionalmente llamado a hacer la aclaración. Conociéndome como me conoces, Ramón Alburquerque, tú sabrás que ya te llevaba a la delantera y llevado eso a la instancia correspondiente. Exactamente. Habría dicho. Entonces, ¿por qué ahora la escandalera? Guido Gómez está en todas las redes hoy, dice que él no ha acusado a Lisandro, él ha dicho que el hijo de Lisandro... Que MAC es una empresa de la familia de Lisandro y que quien firma el contrato es el hijo de Lisandro. El contrato no, los contratos. O los porque contratos. Guido dice que de una forma u otra están ligadas a las 5 compañías. Son 5, exacto. Que tienen la adjudicación. Exacto. Entonces aquí simple y sencillamente lo que hay es que dejar... Que son las 5 compañías que nosotros pusimos ahí en la mesa, ¿te recuerdas? Con la documentación. Con la documentación ahí, que la tenemos a mano. Claro que la de la MAX, que es la de la reconocida, tiene un contrato de 1.200 millones, de la que se dice que quien habría ganado, que es parte de los cuestionamientos, pero eso es oficioso, se le había hecho obligado a rescindir para beneficiar entonces a MAC, que es la compañía de la familia Macarrulla, que en este caso quien la representa es su hijo, pero bueno, está bien, Lo que corresponde ahora, hubiese correspondido lo mismo que se hizo con Leonardo Faña, lo mismo que se hizo con la jovencita Kimberly, lo propio que se hizo con un viceministro del Interior. Cesaron el gobierno hizo muti total y cesaron hasta que los tribunales decidan si son culpables o no son. Entonces, con el señor Lisandro, con las empresas de la familia del señor Lisandro, aquí no hay nada personal, aquí esto es jurídico, plenamente jurídico. Todo abogado que lee el expediente y lo analiza desde el punto de los planos fácticos del expediente, queda plenamente convencido que esa empresa tiene que ser investigada. Ahora yo me pregunto... Ahora, el hecho de que a ti te investiguen no significa que tú seas culpable. Claro. Pero no puedes negarte a que te investiguen. Pero y tú estás en un expediente donde hay irregularidades. Ahora yo me pregunto, Apolinar, Ramón Emilio, el hecho de que es la empresa familiar, pero quien aparece firmando los contratos no es él, sino su hijo, ¿va sobre su responsabilidad las acciones en caso de que, vuelvo y repito, se determine que hubo algún nivel de irregularidad? Porque sus empresas, bueno, se dedican a esto y... En materia penal, cada quien es responsable de sus propios hechos. A esto me refiero. Ahora, si la empresa resulta que está envuelta en las irregularidades y resulta condenada civilmente, entonces responde el patrimonio de la empresa y los socios hasta donde sean inversionistas o hhasta tengan cuota en la compañía que resulte lesionada. A mí lo que no me gusta es ese elemento político que está esgrimiendo Macar, porque vamos a ver, pongámonos a ver, cuando se habla de partido, o sea, la oposición quiere vincular para dañar lo que se ha estado haciendo en términos de corrupción o para dañar políticamente al gobierno y demás. Y hagamos un ejercicio.
¿Cuál es la situación del PLD, por ejemplo, ahora mismo, como partido político? ¿Tienen capacidad de dañar a nadie? No, tienen muchos apresuramientos porque hay muchos ¿PLD casos... está a la defensiva? A la defensiva. Corriendo Entonces, andan. Si tú te vas al despojo que en lo que devino el PRD, óyeme, por favor, tú no los oyes mencionar ni por los centros espiritistas. El Partido Reformista Social Cristiano, yo creo que está tan lejos que está observando el proceso con binoculares. Tan lejos está, exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del PRM, que es el partido oficial. Probablemente esa es una expresión de un malestar que hemos venido nosotros conversando de él, de esa ala empresarial versus el poder político que no le gusta a mucha gente del propio Partido Revolucionario Moderno, y que podrían ser incluso las angustias con las que tendría que cargar el propio presidente de la República de cara a otras iniciativas que debería de tomar. Si es a eso a que se refiere, entonces yo le podría ver un poco más sentido. Necesitaría entonces que se vincule ya al gobierno como tal, porque sería una manera de comprometer a que, vuelvo y repito, si hubo algún nivel de irregularidad, tenga que defenderlo, y ya no sería Empresas Macarrulla y compañía y con partes y socios y demás, sino el gobierno como tal. Entonces habría un problema que habría que explicárselo al país. ¿Por qué el gobierno no se inmiscuyó en el proceso Leonardo Faña? ¿Por qué no se inmiscuyó en el proceso Kimberly? Y en el proceso del subdirector de aduanas que está preso en Santiago a 1 año de prisión, de coerción. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Por eso, como dijo doña Milagros, con mucho tino, eso está en una instancia que escapa a lo que yo dirijo, está en manos de la Procuraduría. Correcto. Dejen entonces que sea la Procuraduría que investigue. Doña Miriam, Jenny, Benerice, tendrán que decidir si en ese expediente hay asuntos penales o no lo hay, pero lo tiene que decidir la justicia, porque ya el expediente está en manos de la justicia, y como muy bien dice el doctor Guido Gómez Mazara hoy, lo recoge en las redes sociales, yo no he acusado al señor Lisandro Macarrulla, yo he dicho que las 5 empresas están vinculadas a su hijo. Que fueron las empresas que ganaron la licitación a Polinar. Eso es lo que hay que explicarle al país, yo nada me más. pregunto desde el punto de vista legal, o sea, si los accionistas de una empresa solamente son accionistas para recibir beneficios de la empresa, o son responsables también de las acciones que haga la empresa con terceros, ¿no? Por eso decía ahorita, en materia penal, si yo soy administrador de una empresa de nosotros tres y violo leyes penales y me procesan, la responsabilidad es mía. Ahora, la empresa, si resulta condenada por ese hecho, porque yo actué a nombre de la empresa, solo ustedes son responsables hasta el monto de las cuotas que ustedes tengan para parte de la indemnización. Pero no lo puedo yo arrastrar con una acción penal que yo tengo encima, no lo puedo arrastrar a ustedes. Ahora, la otra pregunta es si esa persona de esa empresa actuó por digamos, a escondidas del resto de los accionistas. Eso es otra cosa. Estamos hablando Entonces, de quien firma el contrato, que es el hijo de Lisandro Macarrulla. Es el hijo, pero el hijo no comunicó. Si tiene una autorización del Consejo de Administración de la empresa, por ejemplo. Por ejemplo, ya podría es otra tener. cosa. Entonces, si tiene una autorización del Consejo de Administración de la empresa, entonces la pregunta es, ¿ese Consejo de Administración es responsable? Todos son responsables. Pero él no ha dicho en ningún momento en el documento que emitió ayer que no es cierto que él no se refirió a nada. No se refirió a eso. Entonces yo siento que es una manera también evasiva para que no se toque el fondo, que es el expediente, ese en el que se vinculan sus empresas. En la universidad nos decían, cuando nos preguntaban algo y no lo sabíamos, y nos íbamos por otro camino, decía, bachiller se está yendo por la tangente. Entonces me parece que se está yendo por la tangente en el sentido de que no se habla, digo yo, porque esgrimir el elemento político, pero no referirse entonces a la... O sea, son sus empresas, como bien tú dices, eso fue aprobado vía ese Consejo de Administración que incluye todos los socios, o yo no sé cómo se llame, porque yo pinta de empresaria no tengo. Entonces, todo eso no se refirió para nada a esto. Pero lo de Antoliano Peralta Romero fue más bonito todavía. Ustedes vieron, ¿verdad? Cuando él hablaba de que si... Antoliano que lea los comentarios a lo que él publicó en el Twitter, que lea los comentarios para que él vea. O sea, si se trata de un guión... o si se trata entonces de un expediente. Yo no sé cuándo termina expediente y cuando empieza guión, no está claro lo que él dice. No, pero que lo explique él. Y dicho por el explique él lo que es un guión. consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, entonces ya también eso, yo creo que en el caso de los abogados de Yanalán le está saliendo también bonito, y le podría salir bonito al caso del ministro de la Presidencia, si lo que quiere es arrastrar al gobierno algo que fue una práctica puramente empresarial y privada. Está arrastrando, el gobierno se está dejando arrastrar. Coge las redes sociales hoy. Y los principales ministros del gobierno se están metiendo en el Entonces, expediente. ¿a quién le conviene esto? Porque entonces ahora, ¿dónde queda Yanalán? Estamos hablando del caso Medusa, y estamos hablando de Yanalán, y estamos hablando de santos de los altares. Son solo los únicos santos de los altares, pero además, aquí se involucra ¿qué cosa? Nada más la construcción de la cárcel con sus 5 módulos, o se habla también de cómo proveían ellos alimentos a las cárceles, que es la otra parte, entre otras bellezas. Y cómo llevaban sacos de dinero en efectivo a la Procuraduría, cómo se asociaron, los técnicos dicen asociación de malhechores, para cometer ilícito en contra de las finanzas públicas. Todo eso está en el expediente. Mira cómo te hablan, por ejemplo, e incluso escuchaba muchos comunicadores, te hablan de que, el MAC que se está dando, que no la empresa de Macarrulla, entre Alburquerque y Milagros Ortiz. No es verdad, no, pero oye, mira cómo lo utilizan. Yo no creo que haya, simplemente Milagros dijo, no, usted ha dicho esto, pero ya eso hace rato que fue una... Que está en la instancia constitucionalmente correspondiente. Y mira cómo cómo ya se está manejando, ¿entiendes? O sea, yo pienso... Esa sí es la parte política que quieren poner, pero ahí el gobierno tiene la culpa. Porque el gobierno, en vez de hacer lo propio, lo que hizo con todos los demás ministros, y dejar que sea la justicia que aclare el problema, el gobierno se ha metido. Se ha dejado arrastrar, diría yo, más bien. Bueno, sí. Vamos a ser benignos, si tú quieres. Se dejó arrastrar, pero son ellos que están escribiendo Twitter de defensa a Macarrulla. Ellos se han convertido en un tribunal. Ellos están por encima ahora mismo de la Procuraduría. Porque yo lo entiendo. Entonces, doña Miriam y Jenny ahora sí tienen que ir con pies de barro y tener mucho cuidado. Porque si se dejan sustituir por la opinión de 3 o 4 ministros, se nos va a caer a nosotros esta campaña de la justicia independiente. Pero se nos puede caer a nosotros. Yo sigo insistiendo con esta lectura que yo le doy, no solamente porque yo no creo, yo pienso que ellos van a actuar y van a seguir actuando, y mucho más ahora que le han provisto de los recursos que necesitan, ¿no? En ese caso, y podrán técnicamente entonces ampliar su abanico de acción. Yo lo que siento si tú fueras procuradora, y el consultor jurídico, yo director de impuestos internos, el camarógrafo director de Hacienda, te metemos 4 tweets como los que hay en la prensa de hoy. ¿Qué tú harías? No, tú sigues actuando y olvídate de eso, porque simplemente olvídate. Claro, tú haces lo que tienes que hacer ahora. Y doña Miriam dijo, si me quieren, que cojan su cosa, entonces. Pero yo quiero hacer la advertencia entonces más bien al gobierno, como estrategia quizás, porque yo puedo estar equivocada, eso es lo que uno puede ver un poco, eso es lo que según yo se desprende de lo que fuese ese comunicado de Macarrulla. O sea, es involucrar al gobierno en algo que no tiene por qué hacerlo, porque de lo que se está hablando es de una acción que en la que usted se involucró, usted, su hijo, su empresa, la empresa familiar, como fuera, hace tiempo, en otro gobierno, y en una acción puramente empresarial y privada. ¿Por qué meter entonces la política y el gobierno? Para que el gobierno entonces, si es así, lo defienda. Digo yo, entonces, esa es la imbricación que yo he estado planteando, que he estado planteando durante años, la imbricación que se ha dado entre el sector político y una parte del sector empresarial, que ya tú no sabes dónde comienza y dónde termina uno ni el otro. Agudo como eres, Apolinar, a mí me encantaría que tú me dijeras cómo tú ves todo eso. No, yo digamos, tengo la misma opinión que ustedes, es decir, a mí me parece que la justicia ahora con este caso está pasando un momento muy delicado, que el gobierno tiene que decidir en algún momento. Cualquier decisión que tome el Estado que no favorezca al estado de transparencia que él mismo apostó cuando nombró a Jenny, cuando nombró a doña Miriam. Y la igualdad que la Constitución nos pone a nosotros frente a la ley. Todos somos iguales. Exactamente. Entonces, de hecho, que tú seas rico y yo pobre no te van a poner por encima de la ley. Entonces, desde ese punto de vista, una equivocación, por mínima que sea en este caso, efectivamente va a tener consecuencias sociales y políticas también. Y para los abogados, mira, a mí me llama porque ya vamos a la pausa, pero para los abogados que han estado esgrimiendo que no hay falta de ética en defender al gobierno en la mañana y la corrupción en la noche, que busquen el artículo 37 del Código de Ética del Abogado
Y que se recuerde cuando los abogados nos enseñaban deontología jurídica con el maestro, el alma de la toga del maestro Soria. Que la revisen para que ellos vean si ellos no son pasibles de ser sometidos también. Porque hay gente que creen que sectores profesionales que la deontología está ausente y está presente en absolutamente todo, Aquí pero tenemos un código. ese es un elemento exacto, ético. Entonces, pero mira, otro elemento también que lo quiero dejar ahí nada más sobre la mesa respecto al caso del que estábamos hablando, que involucra al ministro de la Presidencia. Antes de que hablara, habíamos visto ya gente de un litoral del Partido Revolucionario Moderno que estaba escribiendo los mismos elementos que en su comunicado refiere el señor Lisandro Macarrulla. Y a mí me recuerda mucho esto de que cuando se habla, por ejemplo, de personas que pudieran vincularse a actos de corrupción y presos y no sé cuánto, y cuando hablaba de lo que se decía aquí en casos de Jorge Blanco, que fue hablando de persecución política, y lo que pasó después cuando Hipólito Mejía fue presidente, que sustituía a Leonel Fernández, que decía: los presidentes no van presos, y le tiró una toalla a Leonel Fernández en ese momento. De alguna manera, como que hago el vínculo precisamente con ese sector que ha estado un poco queriendo arrastrar al gobierno en todo ese proceso, qué sé yo, dentro de las explicaciones que uno procura buscar en todo este escenario que está bastante interesante. Nos vamos a la pausa. Nos vamos. ¿Fuimos a la pausa? Venimos de una vez. Bien, el Banco Central de la República Dominicana la semana pasada publicó una nota de prensa haciendo énfasis en la exitosa política monetaria que ha tenido durante la gestión de la pandemia, es decir, todo lo que ha hecho el Banco Central para que la economía dominicana siga su rumbo de crecimiento. Sin embargo, la semana pasada, cuando terminábamos la semana, justamente el viernes, se discutió en este programa cuáles eran las diferencias que existían entre la versión de la dinámica económica de la República Dominicana según el Banco Central y por otro lado la dinámica que identifica el Fondo Monetario Internacional. Si bien el Banco Central publica en un espacio pagado el informe, o sea, la nota de prensa que se publica a raíz de la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional para la aprobación del artículo 4 de República Dominicana, se le olvidó al Banco Central publicar un cuadro, una tabla de datos que viene al final de esa nota de prensa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay de la nota de prensa del Banco Central y la nota de prensa del gobierno? Del Fondo Monetario. El gobierno dice que efectivamente su política monetaria ha tenido un impacto importante en el crédito público, en el crédito que dirige los bancos comerciales al sector empresarial privado. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo voy a la tabla del Fondo Monetario Internacional, el crédito al sector privado, que era de 11.8% en el 2019, baja a 5.3%. Acordémonos. Casi 50%. Acordémonos que este gobernador del Banco Central estuvo durante todo el año del 2019, sí. ¿No? Y está ahora durante todo el ha seguido. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Para el 2021 se proyecta, si algunas condiciones se cumplen previamente, que ese crédito subirá hasta 10.2%, es decir, todavía por debajo del 2019. Entonces, ¿por qué hago alusión a esto? Porque efectivamente todo el crédito que dio el Banco Central fue dirigido a los bancos comerciales. Es decir, le dio dinero a 3% a los bancos comerciales para que ellos lo colocaran a 9%. Es decir, incluso le determinó hasta el margen de beneficio que tendrían los bancos comerciales con el dinero público. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué hicieron los bancos comerciales? Los bancos comerciales tenían problemas con el capital de los con el capital de los bancos en términos generales. Es decir, que alguna gente se había atrasado pagando. Y justamente fruto de la pandemia.
justamente por la pandemia, se agudiza con la pandemia, pero ese problema venía desde antes. Okay. ¿No? Entonces, los bancos comerciales, ¿qué hicieron? Redefinieron esos créditos con el dinero del Banco Central, ¿no? Hicieron nuevos créditos, esos nuevos créditos entonces ya no eran pasibles de ser, digamos, de tener atrasos, eran créditos que estaban totalmente limpios, pero se hizo con el dinero del Banco Central. Perfecto. Entonces, dinero público. Dinero público. ¿Qué ocurre con esto? La superintendencia de bancos es bastante simpática. A propósito, yo no veo nada. Superintendencia no opina, no habla, no dice nada. Pero tiene, exacto. Sí, no, tiene en la página de la superintendencia de bancos de que el índice de solvencia de los bancos, es decir, aquel índice que mide la bondad, es decir, lo beneficioso que es la cartera, lo mucho que rinde, está en 22%. Pero ¿qué ocurre? Que ese es un promedio para todo el sistema bancario y mete dos instituciones como el Bandex y otra institución que tienen un índice de solvencia de 42 y de 30 y pico, con lo cual cuando hace el promedio sube el índice de solvencia de todo el mundo, cuando el índice de solvencia requerido debe ser 10%. Entonces ellos están hablando de 22. El doble de lo que debe ser. Pero con un truco estadístico, de la misma manera cómo se comporta el Banco Central, se comporta la Superintendencia de Bancos en este caso. Entonces, eso es un elemento. O sea, no es cierto que la política monetaria haya tenido un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Si lo hubiese tenido, entonces me hubiesen medido cuál fue el resultado en términos de crecimiento económico que tuvo la política monetaria. Pero hablan del ahorro interno que tuvieron, del aumento de la reserva. No, vamos a ver, las reservas internacionales del Banco Central, primeramente han sido constituidas no porque el Banco Central genere divisas, sino porque el gobierno central se endeuda y las divisas se las pasa al Banco Central. Y el Banco Central lo que hace es que emite de acuerdo a las necesidades de dinero del gobierno. Pero entonces, la fanfarria que aquí se hace siempre con esa cantidad y el crecimiento de las reservas es en base a endeudamiento. O sea que la gente... endeudamiento doble, endeudamiento por parte del Banco Central cuando emite certificados para comprar los dólares de los bancos comerciales y también por la deuda que tiene el gobierno central. Lo estoy oyendo. Entonces, sí, y yo me coloco como en la posición de mucha gente que nos está viendo ahora y la gente dice, bueno, esto sobre el crecimiento, que para muchos es supuesto, porque la gente siempre dice, pero ¿cuál crecimiento? Sí, pero realmente... ¿Dónde está el mío cuando tú te metes la mano en el pero bolsillo? realmente hay crecimiento, porque esa es la pregunta que la gente común se hace. Esa pregunta la voy a responder un poquito más tarde, claro. Pero ahora lo que quiero referirme es, por ejemplo, a esa composición. ¿Para qué sirven las reservas internacionales del Banco Central? Okay. Es un activo que está en las cuentas financieras del banco y ese activo que hay, ese volumen de dólares, tienen que dedicarse a cumplir con varios objetivos. Primero, tiene que tener una reserva de 10% de las exportaciones dominicanas. Tiene que respaldar toda la circulación monetaria, ¿no? Y tiene también que respaldar parte de los créditos de corto plazo que tiene el gobierno. De tal manera las que deudas. Pagos. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Esa cantidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central no puede disponer de ellas, porque tiene que respaldar varias cosas. Correcto. Está comprometida. Está comprometida. Entonces, ¿qué ocurre? Si la economía estuviera creciendo, hubiese mayor cantidad de importaciones y probablemente presión sobre el tipo de cambio, y cuando se deprecia el tipo de cambio, entra el gobernador a gastar dinero. Desde el año del 2005 hasta el año del 2018, de esas reservas que Orondo, dice el Banco Central que tiene, no pueden ha disponer. gastado 19 mil millones de dólares. De manera riesgosa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se, digamos, vuelve otra vez a recomponerse las reservas? El Banco Central se endeuda, ¿no? Y al mismo tiempo el gobierno central se endeuda, y eso es lo que sirve para
incrementar las reservas del Banco Central. Me engaña vos, Y están orgullosos de eso y lo muestran como que es un logro. Y lo muestran como es un logro. Obviamente se han pasado, no es desde ahora, se han pasado del año 94 hasta la fecha con ese mismo caramelo. Ha ido bien. Con ese mismo caramelo. Entonces, por otro lado... ¿hasta cuándo puede durar ese caramelo? Porque los países que se han dedicado a eso, cuando llega la hora de la verdad, han tenido serios problemas económicos, políticos y sociales. Bueno, lo que ocurre es que ahora la economía dominicana está en el suelo. Ellos hablan de una recuperación, pero la recuperación no se muestra en las variables que efectivamente comienzan a moverse cuando hay recuperación. ¿Cuál variable se mueve? Las importaciones. Aquí esto es una economía demasiado abierta y prácticamente la mayor parte de los productores nacionales tienen un componente importado bastante grande, de tal manera que si aumenta el producto, aumentan las importaciones y ese aumento de las importaciones implica un aumento de la demanda de divisas. Al demandar mayor cantidad de divisas, presiona el tipo de cambio y lo devalúa. Como el consumo, ¿y el consumo? ¿Qué papel juega ahí? Pero deja de decirte, y el gobernador, que no quiere que se devalúe porque él está manteniendo ese tipo de cambio apreciado a los importadores, entonces interviene en el mercado para mantener el tipo de cambio. Es decir, gasta las divisas que han costado tanto sacrificio a toda la gente, a todo el pueblo, ¿no?, para sencillamente garantizar un tipo de cambio que solamente beneficia a 2 o 3 importadores en la República Dominicana. ¿Por qué si el presupuesto fue hecho con el dólar considerado a 63 por 1, 62, 80, casi 63? Porque el dólar entonces dicen que se puede comprar a 57, 80, 59. No, está ahora mismo en 56, 86 a la compra según el Banco Central. En los periódicos. Sí, según el Banco Central. Quiero que te retomen, Apolinar, con ese otro elemento que puede conectar perfectamente con lo que nos estaba diciendo para entender el asunto. Entonces, digamos, si eso es del lado monetario, ¿no?, del lado monetario. Ahora, si vamos por el lado del crecimiento económico, o sea, ¿cómo el Banco Central explica el crecimiento económico? Primero, no encontramos explicación del crecimiento económico. Lo único que encontramos en la declaración del gobierno es que el crecimiento económico depende del crecimiento del sector agropecuario, del sector industrial, del sector... Y eso no es una explicación, porque cuando tú dices que las partes crecen, obviamente todo tiene que crecer, y eso no es explicación. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, el elemento fundamental, o sea, la variable que mayor contribución tiene sobre el crecimiento económico, es el consumo. Y el consumo tuvo un impacto en el producto del 2019 de 3.7%, o sea, contribuyó con el crecimiento de 3.7%. Pero eso bajó entonces en eso el 20. Bajó en el 20 a menos 1.9. Claro. Está bien. Y se supone... O sea, el consumo bajó a menos 0.9. O sea, contribuyó al crecimiento del producto en menos 1.3%. Ok. Ahora bien, ¿qué ocurre en el 2021? En el 2021 se espera 3 cosas. Que se recupere la economía norteamericana, que haya una inversión extranjera directa importante en la República Dominicana y que las remesas de los dominicanos sean, digamos, del tamaño que son. Esos 3 elementos... Para que el que no es economista nos entienda, eso es como yo decir, mi economía va a crecer si llueve. Si llueve, exactamente. Entonces, en esos 3 elementos, el fondo cifra el crecimiento económico en el 2021. O sea, si la economía norteamericana no se recupera, o si se recupera y la demanda de exportaciones de Estados Unidos no es importante para la República Dominicana, o el turismo, etcétera. O si se mantiene el ritmo de remesas que ha sido una base importante en toda esta crisis. Se cae, bueno. O si se cae, exacto. Entonces, efectivamente, la República Dominicana no va a crecer. Y en el caso de que creciera, la contribución del consumo sería de 1.3%. Es decir, o sea, que no alcanza... todavía menor a lo que fue en el 2019. Exactamente. No alcanza el 3.7% del 2019 y tampoco y recupera un poco de terreno perdido en la contribución de el consumo al crecimiento económico durante el año del 2020, ¿no? Bueno. Entonces, pero habíamos dicho en aquella ocasión, y hicimos un ejercicio bastante rápido, o sea, que el crecimiento económico
si se dan esas condiciones que apunta el Fondo Monetario Internacional. Y si no se dan, ¿qué pasa? Y si no se dan, entonces crecemos menos. Pero si se dan... Si se dan, entonces creceríamos en 5.5%, es decir, diferente al Banco Central que dice que creceríamos entre 7 y 8% para el año del 2021. O sea que nos está mintiendo el gobernador del Banco No, Central. él puede tener supuestos. Su proyección. Ahí voy, lo que está haciendo una proyección de crecimiento en base a supuestos. En base a supuestos. Ahora, lo que pasa es que no conocemos los supuestos que hace. Sabemos los supuestos que hace el fondo, porque lo dice. Sí. Pero cuando tú dices que el crecimiento depende del crecimiento de los sectores, ahí no hay ningún tipo de supuesto que tú puedas interpretar que apoyen el crecimiento económico dominicano. Entonces, si supongamos que crece como dice el fondo, el producto pasaría de 78 mil millones de dólares a 83 mil millones. Pero esos 83 mil millones está aún por debajo de los 89 mil millones de dólares que era el producto en el año del 2019. No nos podemos comparar con el año del 2020, porque el año del 2020 es el año de la crisis. Claro. Por tanto, si lo comparo con el año de la crisis voy a crecer mucho, pero si lo comparo con el año regular del año del 2019, efectivamente nosotros estamos 6 mil millones de dólares por debajo de lo que fue ese producto. De tal manera que decreceríamos con respecto al 2019 6.5%. 51, 52%. Claro. Ahora, si lo comparamos con el 2020, que es un año de recesión, evidentemente que vamos a crecer. Entonces, hay algo interesante que está relacionado con el aumento de precios que se ha registrado en la economía dominicana, y es el hecho de que el gobierno dice que esos son los fletes que han aumentado. Ajá. Fundamentalmente sí. de China. Dicen que lo que costaba $2.900 ahora cuesta 13.000, de China para acá. Sí, de China para acá. Ahora, la cuestión es que no me dicen qué cantidad de importaciones dominicanas provienen de China, de Estados Unidos, de México, de las islas del Caribe. No me dicen eso. De China alrededor de un 14. Ya, pues entonces el 14 es suficientemente relevante para que el 86 restante sea menos. No. Definitivamente. Por tanto, los fletes no son lo determinante. O sea, lo que me tienen que decir es efectivamente explicarme la composición de los fletes y de los diferentes países de donde vienen. Correcto. Para decirme que efectivamente eso está incidiendo en el aumento de precios. Pero bueno, el asunto es que si nos llevamos del Banco Central, entonces el Banco Central tiene un, digamos, nivel potencial del producto, es aquel producto que se produce utilizando todos los factores productivos, capital y trabajo. Y ese se dice que mide la tendencia de crecimiento de largo plazo de la economía. Y eso es 5% calculado por el Banco Central. Entonces, si vamos a crecer entre 7 y 8, como propone el gobernador, entonces cuando se produce esa diferencia entre el producto máximo que podemos tener y el producto que podemos tener en cualquier año, entonces se produce inflación. Ya. Entonces, no será, claro, el documento del Banco Central no hace alusión a eso, pero efectivamente entonces es posible esperar que parte de la inflación sea explicada por esa brecha que hay entre el producto de este año y el producto de crecimiento a largo plazo. O sea, que esa sería un poco la realidad real que vamos a terminar de explicar y lo vamos a dejar ahí mismo brevemente. Con Apolinar regresamos, señores, después de esta pausa. Bueno, ahí está, Apolinar. Vamos a conectar de nuevo con las Vamos a explicaciones. pasar a otro tema ahora. Vamos a tratar el lado fiscal, o sea, ya tratamos el tema monetario, ahora vamos a tratar el tema fiscal. Y lo que está ahora en la palestra pública es el presupuesto complementario para este año, sí, que depositó en el Congreso. Un comentario general, lo primero que tengo que decir es que un presupuesto complementario tiene una serie de prerequisitos, y esos prerequisitos tienen que ver con situaciones fortuitas que se producen en una economía. Por ejemplo, de que suba el precio de uno de los bienes que exporta la República Dominicana, por ejemplo, digamos el oro, y efectivamente eso significa un aumento de los ingresos del gobierno, ¿no? Entonces, como eso no se había presupuestado y hay una modificación del ingreso,
entonces vale la pena tener un presupuesto complementario para tomar en cuenta esa parte. tomar en cuenta eso. O por ejemplo, si hay un ciclón y hay una serie de gastos que el gobierno necesariamente tiene que hacer para asistir a la población, eso no estuvo presupuestado, entonces se puede hacer un complementario para esos fines. Perfecto. Pero aquí se hace un complementario para cosas totalmente diferentes. Aquí se hace un complementario porque el Ministerio de Hacienda hace unos meses renegoció el vencimiento de deuda que caían en este año, ¿no? Y estamos hablando de aproximadamente como unos 48 mil millones de pesos, y eso evidentemente que si hubo iba a haber una caída de las aplicaciones financieras, es decir, del pago del servicio de la deuda, efectivamente entonces había una corrección que había que hacer al gasto público, porque eso entraba dentro del gasto. Pero ¿qué ocurre? El presupuesto complementario no solamente tiene una reducción de gasto por esa razón, sino que tiene un aumento de ingresos por una cantidad que no explican. De 707 mil millones que eran los ingresos del gobierno cuando se planteó el presupuesto, ahora son de 766 mil millones. Ok, eso hubiera estado muy bien hasta ahí, pero sin embargo, el problema es que el déficit que tiene el complementario es aproximadamente 3 veces mayor que el déficit que ellos habían presupuestado en el año 2021, es decir, de 143 mil millones, el déficit en el complementario propuesto al Congreso es de 307 mil 951 millones de pesos. ¿Y de dónde se propondría buscar ese dinero? Entonces, ¿de dónde se propone? Primero lo siguiente. El hecho de que usted haya renegociado el pago de una deuda, es decir, debería pagar ayer, pero te lo voy a pagar el viernes pasado mañana, exactamente, o sea, yo diferí el pago. Eso aparentemente lo colocan como parte de los ingresos del gobierno, y eso no es ingreso del gobierno. Eso es trampa. No, pero no, eso es una trampa. No, eso es una trampa lo que venía haciendo el PLD antes. Es una trampa. Exactamente. O sea que ellos han repetido los mismos tipos de políticas que tenían. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo tengo mayor cantidad de ingresos, entonces lo que debió haber ocurrido es una reducción del déficit y por consiguiente una contratación menor de deuda. Pero el presupuesto complementario contiene contratación de deuda por 253.727 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que eso me está planteando? ¿No? Si bien es cierto que el gobierno hizo una buena negociación de transferir unos vencimientos, ahora pienso que hace una mala negociación cuando pretende incrementar una cantidad de dinero por deuda. Entonces, ¿cuál es el problema? Aumentó también entonces los intereses, porque si iba a pagar hoy, voy a pagar 3 meses después, aumentar los intereses de la deuda. Claro, o sea, van a aumentar los intereses por la nueva deuda. Ya. ¿No? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que hay una serie de instituciones que van a tener proyectos de inversión. Está la CAS, está Corazán, está... ¿Se paraliza todo eso? No es que se paraliza, van a tener dinero. Lo que yo quiero escuchar es que eso no esté hecho por asociaciones público-privadas, porque ellos dijeron que las asociaciones público-privadas traían su propio dinero. Y caímos de nuevo al punto de las asociaciones público-privadas, y ahí paramos, y el viernes nos encontramos de nuevo porque tenemos que dar seguimiento a estos temas contigo, Apolinar. Así que, señores, a ustedes agradecerles, acompañarnos este día. Nos vemos mañana.